Tiene la palabra el diputado Walter Agosto. Gracias, presidenta. Siempre hemos planteado la necesidad que tienen los gobiernos de contar con una ley de presupuesto anual. Esto es así porque es una herramienta muy importante, muy potente para las tareas de planificación, asignación de recursos y control. Pero no solamente es un tema importante para los gobiernos, también la existencia del presupuesto público en tiempo y forma es importante para los ciudadanos, porque si no hay presupuesto no es posible hacer una buena rendición de cuentas, y si no hay rendición de cuentas no es posible ejercitar el control. Por este motivo y por otros que ya hemos expresado en otras oportunidades, en nuestro bloque y los diputados Rabia y Barograf vamos a votar en general este proyecto de presupuesto y vamos a plantear también una serie de discrepancias votando un conjunto de artículos en forma negativa porque los consideramos inconvenientes para la política presupuestaria y para la política fiscal de la provincia de Santa Fe. Habitualmente el presupuesto queda reducido a veces a un número o a un conjunto de números y de disposiciones normativas, que en muchos casos son de difícil interpretación, pero nos da siempre una buena oportunidad, que es la de discutir con respecto o debatir con respecto a la situación económica, es decir, el contexto económico, por ejemplo, en el cual el gobierno provincial ha formulado el presupuesto que estamos tratando en la actualidad. Y ahí nosotros lo primero que observamos es que se trata de un contexto que está asignado por el optimismo y al cual le damos muy bajo grado de probabilidad de cumplimiento para el año próximo, ¿no? Si uno analiza las previsiones de crecimiento, el proyecto de presupuesto plantea un crecimiento del 5,5% para la economía este año y un 5% para el año próximo, pero cuando uno analiza las estimaciones de consenso de 42 institutos de investigación locales e internacionales, de universidades, de consultoras, que están nucleados en torno al relevamiento de expectativa de mercados del Banco Central, vemos que el crecimiento esperado es sustancialmente inferior. Es decir, nadie piensa que para el año próximo, si no media alguna modificación de la política macroeconómica, la economía podría crecer entre un 10 y un 11% en el bienio 2025-2026. Algo similar podríamos decir con el nivel de precios. El proyecto de presupuesto ha sido formulado con una inflación punta a punta, no una inflación promedio, sino una inflación a diciembre del año 2026 de 10%. Las estimaciones de consenso están dando el doble, 20%. Y por otra parte podríamos decir lo mismo con el tipo de cambio. Fíjense que el tipo de cambio está planteado en un valor de 1.423 pesos. Y hoy el tipo de cambio, eso a diciembre de 2026. Y hoy tenemos un tipo de cambio oficial del Banco Nación de 1.460 pesos. De manera que esas inconsistencias obviamente tienen impacto, son variables relevantes que tienen impacto en la definición de los recursos, en la definición de los gastos y en la definición del financiamiento. Este panorama macroeconómico también se observa en la provincia, o sea, la provincia de Santa Fe no escapa a esa situación. Estaba leyendo la última información del Ministerio de Trabajo de la Nación que da cuenta que
a nivel país se han destruido 150.000 empleos registrados. En la provincia de Santa Fe se han cerrado 2.100 unidades productivas y han caído 10.000 empleos registrados. Pero el tema es que no termina ahí, sino que cuando uno ve otros contingentes laborales que no necesariamente son asalariados, sino que son no asalariados, como por ejemplo los monotributos y los empleados y empleadas de casas particulares, vemos que también se contraen y hay menos cantidad de personas que están trabajando. Por lo tanto, estamos en una economía que le cuesta arrancar, que está estancada, que no genera puestos de trabajo y que obviamente castiga a los sectores que son los que más contribuyen a esa formación de empleo. Y en eso me voy a remitir a lo que dice el mismo informe o el mismo mensaje de elevación del Poder Ejecutivo en oportunidad de remitir el presupuesto, cuando menciona que el IMAE, que es el Indicador Mensual de Actividad Económica, da cuenta de que sectores como la construcción, el comercio minorista, el comercio mayorista, entre otros, están al mes de agosto por debajo del nivel que tenían en diciembre de 2024. Bueno, si nosotros comparamos con el nivel existente de esos sectores en diciembre de 2023, la diferencia es sustancialmente mayor, la caída es sustancialmente mayor. Pero independientemente de las conjeturas que podamos hacer sobre el panorama económico y las perspectivas económicas, hay tres aspectos específicos del presupuesto al que me quiero referir. En primer lugar, observamos que hay recursos que están incrementados artificialmente. En segundo lugar, y con relación a lo primero, entendemos que el resultado fiscal es ficticio. Y en tercer lugar, un tema que ya hemos planteado también en la oportunidad de debatir el presupuesto de este año, vemos que hay solicitudes de endeudamiento que son desmedidas. En primer lugar, cuando hablamos de sobreestimación de recursos, nosotros vemos que dentro de los recursos tributarios se observa un incremento que está en torno al 34% con relación a lo que sería la ejecución de este año. Si ustedes tienen en cuenta que el presupuesto fue elaborado con una nominalidad de 15%, o sea, 10% de inflación y 5% de crecimiento, el incremento de estos recursos al 34% contrasta con el 15% de esa nominalidad. Cuando vamos a ver el presupuesto analítico, encontramos que dentro de esos recursos hay un significativo monto de 616.000 millones de pesos que provendrían de la liquidación de los títulos públicos que la provincia tiene en cartera. Es decir, se está utilizando o se piensa utilizar un recurso que es extraordinario, que se da por única vez, que no es un flujo, sino que es la liquidación de un stock para equilibrar el presupuesto, incluyéndolo dentro de los recursos corrientes. Pero por otra parte, vemos otra fuente de sobreestimación, que es una fuente muy importante, y son las transferencias que se esperan recibir del Gobierno Nacional. Y ahí observamos otro monto muy importante, transferencias totales, 483.000 millones de pesos, el presupuesto provincial prevé para el año próximo, que van a provenir del presupuesto nacional. Cuando uno mira el presupuesto nacional, observamos que la partida prevista para Santa Fe es de 55.000 millones, que es prácticamente igual a lo que la provincia está recibiendo a lo largo de este año. Quiere decir que se están considerando transferencias corrientes 9 veces mayores a lo que la provincia está recibiendo y a lo que el propio presupuesto nacional tiene contemplado. Si nosotros hacemos un cálculo muy simple y hacemos una corrección, no incluimos los recursos de la liquidación de la cartera, sí incluimos la renta, que les quiero
aclarar es muy importante. La renta de la cartera de títulos públicos permitió financiar el 50% de la inversión real directa en el año 2024 y casi el 30% este año. Entonces, si hacemos esa pequeña corrección y ajustamos las transferencias de la Nación, no a los 55.000 que han llegado este año, supongamos que la provincia logra un acuerdo como el que logró Córdoba, 60.000 millones de pesos para la caja de jubilaciones, o Entre Ríos, 48.000 millones para la caja de jubilaciones. Santa Fe no ha recibido un peso durante este año. El resultado equilibrado, y por eso decimos que es ficticio, se torna rápidamente en un déficit que está en torno de los 500.000 millones de pesos. Y ese es un tema que a mí me parece importante señalar. Con respecto al tema de las autorizaciones de endeudamiento, nosotros ya planteamos en el presupuesto de 2025 no que no existan autorizaciones de endeudamiento, que todo presupuesto tiene que tener por diversas razones, sino que nos parecían que esas autorizaciones eran excesivas y en algunos casos innecesarias. Lo que estamos viendo es que en este presupuesto se repiten los mismos conceptos. Hay autorizaciones para endeudarse, para financiar gasto de capital, para financiar gasto corriente, autorizaciones para, de corto, mediano y largo plazo, autorizaciones para tomar préstamos en pesos y en dólares, es decir, para todos los gustos. Pero el problema es que no solo los conceptos se han repetido, sino que en todos los casos los montos se han incrementado. Entonces, para tener una idea concreta y no perdernos en números, todas las autorizaciones de endeudamiento de este presupuesto están en torno al 30% del gasto total. El año pasado era el 17%. Por eso nosotros hablamos de que hay un conjunto de autorizaciones de endeudamiento que no serían necesarios que este presupuesto contemple. El problema es que además, y tenemos un ejemplo concreto para poder argumentar, es que una vez aprobado el presupuesto, el Poder Ejecutivo continúa remitiendo proyectos solicitando endeudamiento. Este año hemos visto varios de esos proyectos, ¿sí? El proyecto para autorizar el financiamiento hasta 1.000 millones de dólares, un proyecto para el polo logístico de Rosario que era de 125 millones de dólares, si mal no recuerdo, otro proyecto para la defensa de San Javier, un conjunto de proyectos que van agregando a las autorizaciones del presupuesto más autorizaciones de endeudamiento. Y en eso quiero darles un número. Hoy la provincia, antes de tomar el endeudamiento de los 800 millones de dólares, tenía una deuda de 470 millones de dólares. Con ese endeudamiento pasa a tener una deuda de 1.200 millones de dólares. Los endeudamientos que están autorizados, o sea que pueden ser autorizados por esta legislatura, que pueden ser potenciales deudas, no necesariamente, pero están autorizados, son 570 millones de dólares. Y los que se van a autorizar cuando se vote este presupuesto son 2.700 millones de dólares. Es decir, que la provincia podría llevar su deuda hasta 4.500 millones de dólares. Yo no quiero abusar de los números, pero me parece importante graficar esto para poder fundamentar por qué nosotros consideramos que el endeudamiento que está previsto en este presupuesto es excesivo. Está claro que no nos equivocamos cuando planteamos que había un defecto en el artículo 90, inciso 11. Ahora vemos que el artículo 67 de este presupuesto establece una modificación a la Ley de Administración Financiera, al artículo 67, incorporando
un párrafo que dice: se entiende como compromiso de la renta provincial para las operaciones de crédito público a los servicios de la totalidad de las deudas. Es decir, aquí el Poder Ejecutivo intenta aclarar lo que no estaba tan claro en ese artículo 90. Para ir finalizando, yo quisiera mencionar un aspecto con respecto al tema del gasto. El gasto público, ustedes saben que tiene un alto grado de rigidez, de manera que hay clasificaciones que cuando uno las compara año tras año no tienen tantas diferencias, sobre todo la clasificación institucional, que en este presupuesto ha recogido las adecuaciones correctamente que han sido consecuencia de la nueva Constitución. Sí, lo que veo es en la clasificación por finalidad un rubro de servicios sociales que viene creciendo, pero muy lentamente, ¿sí? Si bien hay rubros que se recuperan en el año 2026, en el presupuesto del año 2026 con relación al 2025, difícilmente cuando termine el 2026 vayan a haber superado los niveles de gasto social del año 2023. Y quiero hacer simplemente una comparación, una mención con información oficial que está publicada. La información fiscal está publicada agosto. Le pedimos al ministro si podía publicar al menos la de septiembre, porque estamos en diciembre, pero no se ha publicado. Yo entiendo que no se ha publicado porque en septiembre la provincia tiene déficit. Pero bueno, sería bueno que se publique ya la información de septiembre y de octubre. Y en este tema del gasto social, fíjense lo que está pasando cuando uno compara enero-agosto del 2025 comparado con enero-agosto del 2023. El gasto social tiene una caída de 13% en términos reales, la salud tiene un 2%, la promoción social 12% en términos reales, igual que la seguridad social. Puedo mencionar otros ejemplos y voy a mencionar vivienda y urbanismo, que tiene un significativo incremento de 65%. O sea que ese es el único rubro que hoy por hoy está superando los niveles de gasto social que estaban en aquel momento. Para finalizar, entonces, nuestro bloque va a votar en general, pero vamos a votar un conjunto de artículos que están en línea con estos aspectos que hemos cuestionado. El artículo 4, que es el que determina el resultado financiero. El artículo 13, los voy a enumerar para que puedan... Me parece correcto, así nos queda constancia para la votación en particular, si bien luego lo repetimos, pero para que la versión taquigráfica lo tenga prolijo. Gracias, Presidenta. El artículo 4, el artículo 13, que plantea el no pago del incentivo docente si no es con fondos nacionales. Hemos visto que otras provincias lo han reinstaurado con recursos provinciales. El artículo 23, que plantea para los agentes de escalafón 92-82 el pase a planta, que nos parece bien, pero no tenemos una justificación o una información de por qué eso no se hace extensivo al resto de los empleados estatales. El artículo 42, que plantea tomar financiamiento para financiar hasta el 25% del gasto de capital. Eso, a nuestro juicio, es excesivo, pero además recuerdo que cuando se votó la ley de los $1.000 millones de endeudamiento, este artículo, que está en el presupuesto de este año, se había dejado sin efecto en esa misma ley, cosa que parecía lógico. Bueno, ahora se vuelve a establecer este artículo 42 que faculta al otro endeudamiento. El artículo 44, que abre la puerta a la Empresa Provincial de Energía y Aguas Santafesinas para que se endeuden en dólares. Hemos visto que la empresa de energía tiene en lo que va del año superávit fiscal.
el artículo 50, para ir en orden, exime de la aplicación de la Ley de Administración Financiera para contratar de manera directa, mejor dicho, sin licitación pública, bancos, calificadoras de riesgo, estudios jurídicos, consultora para operaciones de financiamiento. El artículo 57 que plantea cobrar impuestos por adelantado por 12 meses. El artículo 61 que plantea una delegación al Poder Ejecutivo para adherir a futuras modificaciones del régimen de responsabilidad fiscal, a referéndum de la legislatura. Esa es una ley convenio, lo lógico sería que sea la legislatura la que adhiera a alguna modificación. El artículo 62 que plantea la liquidación del 100% de la cartera de títulos públicos, y le vamos a pedir autorización, Presidenta, para abstenernos en el artículo 67. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted, diputado.